Garner, ¿de dónde es usted? ¿Cuál es su tierra? Me crié más que nada en Alabama, por eso cuando hablo inglés todos se dan cuenta que no soy de aquí de Nueva York. ¿Y cómo se siente usted cuando regresa a su tierra? Usted que tiene tanto tiempo aquí en New Jersey, Nueva York. Siempre me gusta, no sé, me gusta volver, ver a las amistades que eran compañeros de escuela conmigo. Es agradable siempre. Hoy vamos a ver una historia cuando Cristo regresa a su tierra, a Nazaret. Y vamos a ver cómo es recibido. Hemos estado haciendo videos del libro de Marcos. Y en Marcos capítulo 5 vimos muchos milagros extraordinarios de Jesús. Sacando demonios, levantando a muertos. Y vimos muchas personas que tenían gran fe. Vamos a ver qué pasa cuando él llega a su tierra. Okay. Garner, ¿quiere leer Marcos 6 del 1 al 6? ¿Cómo no? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Cristo sale de allí y llega a su tierra, que nosotros sabemos es Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Ahora, Cristo ya tiene un tiempo predicando el evangelio, y cuando él llega allí en el día de reposo comienza a predicar. ¿Y cómo es recibido Garner él al principio? ¿Qué piensan de su prédica? Bueno, quizás al principio tiene sabiduría y todo eso, pero ya comienza a meterse el cinismo rápido. Sí, exactamente. Es interesante. Noten ahí en el versículo 2, él dice, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le has dado? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Es interesante. Reconocen su sabiduría. Sí. Entienden que él hace milagro, pero esto no suena positivo, porque él dice en el versículo 3 de una vez, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En otra palabra, rechazaron a Jesús. A veces lo conocido es despreciado. Sí. Pensaban conocerle, pero en verdad no le habían conocido. Sí, y lo que yo pienso es esto. Aunque ellos entendían que él tenía sabiduría y que hacía milagro, no podían comprender cómo el hijo del carpintero, iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios. Sí. Y aunque la evidencia le decía que Jesús era el Hijo de Dios por los milagros y la sabiduría, ellos no se podían sacar el viejo Jesús de su mente. Y eso pasa hoy en día, Garner. Sí. A veces nosotros crecemos con un concepto de Jesús que nos enseñan nuestros padres o nos enseña la iglesia donde nosotros crecimos ir, y comenzamos a leer la Biblia o escuchamos un sermón y vemos el verdadero Jesús, el cual realmente es él. Y ahí tenemos una opción: o rechazar el Jesús que me enseñaron mis padres, que era el erróneo, o escoger
y escoger al nuevo Jesús, al verdadero Jesús, o quedarme con el concepto de Jesús con el cual yo siempre he crecido. Sí. Ellos dijeron, no, este no es el Hijo de Dios, este no es el Mesías, y nosotros no queremos hacer su voluntad, y por eso no recibieron la bendición de Él. Hay tantos conceptos preconcebidos acerca de Jesús a fin de cuentas, y borrar estos conceptos no es fácil. Sí, a veces personas piensan, Dios es amor, Dios es amor, y crecen con ese concepto. Y es verdad que Dios es amor, pero a veces cuando las escrituras le comienzan a enseñar que también es un fuego consumidor, esa parte no les gusta. Dicen, no, este no es. Y así rechazan el verdadero Jesús. Sí. Tenemos que aprender a aceptar al Jesús que es revelado en las escrituras, y no solamente el Jesús que hemos crecido con Él. Exacto. Buena aplicación. Jesús no se los haya sorprendido que ha sido rechazado en Nazaret. Él dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre su propio parente y en su casa. En otras palabras, él está diciendo aquí, el profeta siempre es famoso fuera de donde él creció. Así es. Siempre el profeta no es famoso donde él nació, y fue rechazado por ello. Gardner, eso nos va a pasar a nosotros también. A veces las últimas personas que van a querer recibirnos después que nos volvemos cristianos en nuestra familia. A veces el primer lugar que somos rechazados cuando somos cristianos es en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar. Pero Jesús, si le pasó a Jesús, nos va a pasar a nosotros también. No debemos de sorprendernos. Sí. Jesús, es algo increíble aquí, él dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Es interesante, en el capítulo 5, cuando hubo muchas personas que tenían fe, Jesús hizo milagros extraordinarios. Sí. Pero aquí, por su incredulidad, no pudo hacer muchos milagros. Salvo, y nota como Marcos lo pone, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Como que eso no es nada. Sí. Como que no pudo hacer sus grandes milagros. Solamente sanar a pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Cuando yo quiero hacer otra aplicación de esta historia. A veces son las personas que más conocen a Jesús que tienen el problema más grande de aceptar el verdadero Jesús. Es interesante, Gardner, no sé si a usted le ha pasado a mí, pero a veces a mí no me gusta estudiar mucho la Biblia con personas que conocen mucho de la Biblia. Al menos que piensan conocer mucho de la Biblia. Es un buen punto. Y la razón es porque son las personas más difíciles de convencer de lo que la Biblia dice. Sí. A veces hay versículos claros. Y aquí está el lugar donde está supuesto a ser mejor recibido, como si fuera. Que más conocen a Jesús, y es el lugar que más rápido lo rechaza. Tenemos que tener humildad delante de las escrituras y aceptar el Jesús que es. A veces me preguntan, ¿qué de los grandes teólogos? Y muchos de ellos recaen en esta categoría. Piensan conocer a Jesús porque han leído un montón de libros y han leído un montón de teorías acerca de Él, pero el verdadero Jesús les pasa por alto porque no quieren saberlo. Sí, como Gardner dice, un puntico aquí, que Marcos hace una observación. Jesús tenía hermanos y hermanas. Esa es una verdad que la Iglesia Católica ha rechazado. Sí. Dice que después que Jesús tuvo a María, se mantenió virgen. No es verdad. Él tuvo hermanos y hermanas. Y es una mentira que no es de acuerdo a la Biblia. Jesús fue rechazado en Nazaret. Y si Jesús fue rechazado, también debemos esperar rechazo. Bueno, es una parte de la vida y del cristianismo. Verdad. Gracias por escuchar y míranos luego en el próximo video de Marcos, o sigan viendo video aquí en la página de Crecer. Y no se olvide de suscribirse. Dios le bendiga.